Hola, bienvenidos. Hoy estamos aquí otra vez compartiendo un gran espacio con una persona que ha sido muy especial con nosotros, nos ha colaborado, hemos compartido muchos espacios también en otros momentos, tenemos unos intereses en comunes y es parte casi que de la casa, ¿sí? Entonces, Lorenzo, te quiero agradecer por estar con nosotros aquí el día de hoy y vamos a hablar un ratico, ¿te parece? Claro que sí, de Ok. una. Bueno, me gustaría saber por dónde empezar. Empecemos desde el principio o desde el final. Llevo toda una vida buscando un lugar en el mundo. He estado por muchas carreras, he salido, he estudiado, he dejado de estudiar, he pasado por actuación, he presentado eventos, he estado en radio, me gusta la fotografía. Entonces podríamos decir que artista como tal. También eres músico, ¿no? Músico también. Sí, Hay muchos ok, caminos. Y creo que por ahí parte de eso es donde me llevó, y me adelanto a preguntas si es que hay un cuestionario, me llevó a buscar un diagnóstico. ok, interesante. Bueno, y ahora empezaste por el final, pero también, ¿y el principio qué? O sea, de niño, ¿qué hacías? O sea, ¿te gustaba? ¿Tenías amigos? O sea, sé, y en la adolescencia. Es que ahí está esa cuestión porque de niño también tenía curiosidad y me sentía a veces hiperactivo, pero a veces introvertido. Ujú. Era de los que mis primos decían, uy, pero es que este man sabe cosas y no, como que a veces ciertas capitales del mundo a los 5 años o quién era el presidente de tal, y a veces, y pensaba que eso era normal. Entonces uno puede pasar muchos años sin saber qué es normal y qué no. También recibí un poquito de bullying en el colegio, Ok, como que no era tan normal sí, ser sí. de cierta forma. Tampoco era de los que jugaba fútbol, era de los que me cuestionaba con el profesor, esto que está diciendo creo que no es por ahí, Ujú. pero al mismo tiempo me iba súper mal en matemáticas, Ok, que mis calificaciones promedio, pero siempre buscando más, o leyendo mapas, o leyendo libros, o estando ahí en ok. esas cosas. Y a propósito de eso que nos dices, y ya digamos que continuando con la idea de este eh, ejercicio, ¿cuál fue como ese campanazo de alarma, esa conciencia, decir, oiga, está pasando algo, ¿sí? Yo, esto no es, bueno, como mencionas, eso no es normal, no lo hace la gente, digamos, común, y me diferencia de otros, o sea, algo está pasando. Sí, es muy curioso porque cuando niño sí de pronto mis papás mandaban a la casa una que otra vez una psicóloga, pero decían básicamente, no, son niños que es muy pilo y ya, Ujú. pero pues queda uno con esa duda, pero no es como, hay gente muy pila, los de mi colegio sacan buenas calificaciones y yo no, y siempre quedó esa duda, pasé por la adultez y no fue sino hasta hace año y medio que empecé ya con el diagnóstico oficial. Antes de eso, de pronto, 10 años atrás, sí escuché términos como Asperger. Ok, O sea, ok, había algún famoso que dijo, uy, tengo diagnóstico de Asperger, pero no lo relacioné una cosa con la otra. Y porque hay una desinformación también. sí, O sea, de qué es Asperger y qué es autismo, son, lo son, no lo son, qué pasa aquí. Entonces yo duré 10 años como, yo no creo que lo sea. La gente me dice que tal vez no, algunos me decían, no, pero es que usted no lo es. Yo llegué a pensarlo también, hasta que posiblemente gracias a las redes sociales y gracias a esta nueva lluvia de contenidos, mucha gente empezó de la nada a dar diagnósticos, a decir que lo soy, a dar sus propios diagnósticos, tanto propios de autodiagnóstico como oficiales, clínicos, y son características con las que uno hace clic. Uno dice, yo también soy así, sí soy esto, lo otro, que el hiperfoco. ok, en tu caso, ¿cuáles fueron? O sea, ¿qué Sí, fue el campanazo que dijo, "Ah, sí, esto es, o sea, yo soy así y sí, esto se parece a lo que dijo esta persona en las redes"? exacto. Muchos creadores de contenido empezaron a decir esto. O sea, voy a poner nombres puntuales, si es el punto. Llegaban artistas como Aurora, que es una cantante, Sí, llegó Alvinch, que es un creador de contenido, sí, sí, sí. otra chica llamada Lauren empezó a hablar, soy autista, pero yo decía, estos autistas hablan como así.
¿De qué me están hablando? O sea, literalmente me salí de este enfoque en el que estaba, siempre estamos como en un cuadro y me salí. Yo estoy fuera. Siento que estoy en soy y no soy. Ok. Entonces, están los test de internet, busqué esa respuesta y al menos el internet dice que sí, pero necesito una definición clínica y un apoyo y un soporte clínico para poder decirle al mundo si estoy en la condición. Y a propósito de lo que mencionas, porque creo que es muy, muy importante, muy relevante, es que muchas personas se quedan, creo que con la sospecha, como que, o incluso a veces, y es totalmente válido y comprensible, con el miedo, es decir, como que, uy, ¿será que yo estoy ahí? O sea, sí tengo esto, me identifico, pero como que no doy el siguiente paso para validar si realmente tengo la condición o no. Entonces, como que, y bueno, de hecho, muchas personas se toman sus años, como decías, 10 para, años. para Uf. llegar, para llegar a esa decisión. O sea, ¿qué buscabas tú con el diagnóstico? Ya, o sea, después de decir, ok, esto lo cumplo, me parece que sí. Ya con el diagnóstico, ¿qué buscabas? Sí, en gran parte tener ese alivio de si estoy, no por decirlo así, encasillado, pero sí tener un diagnóstico certero de tantos que hay, porque clínicamente pues hay de todo. Podía llegar a pensar que era un sociópata, que tenía trastorno límite, que tenía depresión, que tenía bipolaridad. Y uno dice, es que sí, tengo unos rasgos como similares, ¿no? Como que me da ansiedad, o a veces no quiero hablar con nadie. Pero cuando empieza a ver uno de esos contenidos de estos creadores, o del mismo Anthony Hopkins cuando dijo soy Asperger, y uno no le cree. Ujú. Es como, pero es que la gente enmascara, luego empiezan gracias a la internet también, hay que decirlo, a tener esos conceptos. Yo estaba enmascarando, Camuflando. sí, camuflándome, o yo tuve fue un bajón emocional que puede ser lo que llaman burnout a veces, y son cosas que uno no sabe hasta que uno no las averigua y un diagnóstico pues te da esa tranquilidad. Y el diagnóstico también, pues en contraparte, es una reexploración del ser, casi que empiezas de cero, estás reestructurándote, estás reprogramando otra vez tu sistema operativo, porque resulta que no eres Windows, sino eres Linux, una cosa así bien Sí. loca, otro sistema operativo. Ok. Sí, y cómo es importante para el ser humano, y ha sido casi que siempre el hecho de conocer quién es, ¿no? Y pues este diagnóstico, o un diagnóstico enfocado a eso, creo que es importante de marcarlo, es que no apunta solamente a la etiqueta diagnóstica, sino a que la persona encuentre esas respuestas que ha buscado toda la vida. O sea, porque muchos adultos me dicen, como que toda la vida sentí esto y esto, pero no sabía por qué. Y me culpé durante muchos años, me creí mala gente, me creí que era odioso, antipático, bueno, qué sé yo, una cantidad de cosas que me decían y yo repetía, y realmente yo tenía una, no sé, como una carga, una piedra aquí cargándola toda la vida de culpas, y bueno, el diagnóstico como que me ayudaba. Listo, ya sé que hay otra razón que explica eso. ¿Sí? ¿Te pasó a ti eso después del diagnóstico o cuál fue la experiencia postdiagnóstico? O sea, Tal cual. También uno aprende que no todos somos iguales los que estamos dentro del espectro o la condición. Entonces hay unos que tienen más hipersensibilidad a estímulos sensoriales. A mí a veces no tanto, pero sí tengo hiperfocos o soy muy propenso a tener bajonazos. Y el diagnóstico, la ventaja de esto es que te ayuda como a lidiarlos. Ya sabes qué está pasando, ya sabes que estás pasando por una turbulencia, entonces te preparas para ella. ajá. O sabes que ciertas cosas, o sea, yo tengo cero problemas con texturas y sabores o con algunas ropas o cualquier cosa, pero en otras sí, ya sé cómo irlas resolviendo o literalmente, como dice el público general, piloteándolas. Ujú. Bueno, y quiero también preguntarte si de pronto en algún momento alguien cercano a ti, de tu familia, algún conocido, como que miró eso, tú le dijiste, mira, es que hice este proceso de diagnóstico y salió tal resultado. Y no sé, como que te quedó mirando y te dije, usted no, usted qué va a tener, usted lo que pasa es que no sé, usted es desatento, usted, bueno, qué sé yo.
sea, como que o sea, invalidaron ese diagnóstico de alguna manera. Uy, yo me salgo de la pantalla del asombro. Así, yo fui el más asombrado que muchos de mis propios allegados y familia, pero creo que también se debe a la desinformación. Sí, 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 sí. Porque es que si llevamos décadas y años sin saber qué era esto de Asperger, luego pasa a ser autismo. Entonces, dentro de la propia comunidad hay tantos temas, tantos cambios, es un cambio constante. Pero volviendo a ese punto, la familia, sí, no hubo tanto como apoyo, por decirlo así. Hay familias, entiendo, y círculos de amigos que van a ser de pronto más por el lado del apoyo, van a estar ahí. En mi caso, no tanto a la fecha. Sí. Por eso quiero también como ayudar a poder replicar o entre comillas evangelizar un poco la palabra del autismo. Se relacionó mucho como con otras cosas, con connotaciones a veces muy peyorativas. E incluso a veces en las propias redes para insultar a alguien lo tratan de autista sin tener nada que ver con la condición. Sí, sí, sí. Entonces que la gente deje de usarlo, o están usando eufemismos como bautista, por ejemplo, y uno es como, ¿qué les pasa? Entonces, sí sirve este tipo de charlas no solo para ellos, sino también para mi familia. Si están viendo familia, todo está bonito por acá. Hay más allá de un diagnóstico, sí, se puede manejar. Y no nació por las vacunas, no nació por los cornflakes. Existe, es algo muy interesante que tiene sus desafíos, pero también tiene sus superpoderes y estamos aquí para manejar todo esto y dar las herramientas y concientizar. También quiero preguntarte, ya que mencionas esto, porque bueno, voy a aprovechar porque tienes una, digamos, historia de vida muy, muy interesante, además muy rica porque te mueves en varios escenarios y eso. Sobre la comunidad, es decir, o sea, una vez tú identificaste tu diagnóstico o en la comunidad en donde te mueves, has encontrado otras personas con la condición o dices, oh carajo, yo no sabía que tú tenías la condición, o no sé, tú ya vas por la calle y te presentan y dicen, uy, usted tiene la condición. O sea, ¿qué ha pasado? Como que la comunidad, ¿cómo está en ese sentido? Y bueno, y que hay nichos, por ejemplo, hay intereses que en un ambiente en donde de pronto sea más probable, por decir algo, encontrar personas con la condición. Es muy curioso porque voy a poner el ejemplo de uno de los diagnósticos más populares actualmente, el narcisismo, donde se encuentra más que todo en esferas políticas y en autoridades o en la milicia. Digamos que con el autismo yo he notado un patrón muy consistente en las comunidades frikis, en Sí. las geeks, las de los cómics, los que a veces dicen los frikis o ñoños, los que se disfrazan, los que van a la calle y corren como Naruto, el de Naruto. Y hay algo ahí, porque no es muy neurodivergente, perdón, no es muy neurotípico, no es muy normalito de tu parte correr como Naruto, y a mí me encanta. Otra razón por la cual yo creo que tenía el diagnóstico, me gustan mucho los cómics. No todo autista podría gustarle los cómics, pero ese hiperfoco en cómics y en hacer cosplay, en ese espacio de esos eventos donde pueden ser ellos mismos y no tienen que ser parte de esa normalidad. Y creo que esos rasgos coinciden mucho con la condición. Sí, sí, aunque recordemos que, bueno, y para complementar lo que tú mencionas, no son, digamos que cuando se habla de ese hiperfoco no es el tema puede ser cualquiera y a cualquiera nos puede gustar ese tipo de tema, es más bien el efecto que tiene el interés, la intensidad, la frecuencia de búsqueda de información sobre el tema que quieres, o sea, que puede incluso llegar a causar, pues, o sea, que no es ni bueno ni malo, pero que puede llegar en algún momento a causar, digamos, algunas afectaciones en tu calidad de vida. Por ejemplo, no sé, si conoces a alguien, a una amiga, a un amigo, y solamente le hablas del tema que te gusta a ti, ay, perdón, del tema que te gusta a ti, de, no sé, de cómics, y no tienes más tema, entonces ahí hay una afectación. O si por estar investigando, mirando videos o leyendo, dejas de comer o dejas de, no sé, de ir al baño incluso, o de dormir, o dejas de hacer cosas que tenías que hacer, pues ahí hay algún nivel de afectación. Entonces no es el tema, porque también hay que aclararlo, ¿sí? No es el tema, sino es esa intensidad y el efecto que pueda tener en la calidad de vida. Claro, ese mismo
habilidad también puede ser, digamos que, muy adecuado y funcional para otros contextos. Por ejemplo, sabemos que el laboral, algunas personas, digamos, se enfocan en eso y sacan esos proyectos, son proyectos de muy buena calidad y ellos son muy eficientes porque digamos que es su tema y corresponde pues con su también ejercicio laboral, entonces, o académico. Entonces, pero bien que ya has aclarado eso, porque uno dice, ok, sí debe haber unos temas que de pronto son de mayor Sí. interés, pero me parece también muy, muy importante es lo que mencionas de que la persona puede ser quien es, ¿sí? Que no tiene que estar fingiendo, camuflándose bajo unos parámetros sociales, sino que en esos espacios, y yo he podido, digamos, he tenido la oportunidad de ir y nos hemos encontrado allá en esos espacios donde la persona realmente fluye, uno lo ve naturalmente. Y curiosamente, ahí, en esos espacios, esa ansiedad que llevan casi siempre en su vida, a cuestas, ahí uno ve que se descarga, o sea, baja, porque son eso, son naturales, están fluyendo quienes son, y nadie los juzga. Entonces, ese es un factor muy, muy importante. Sí, total. Y es muy curioso porque en estos eventos se disfrazan de otros personajes, o sea que son ellos mismos, pero interpretando otro personaje. Y ese hiperfoco, de hecho, viene ahí, que muchos de ellos se trasnochan porque ellos mismos elaboran su disfraz. Entonces estudian, ven tutoriales de YouTube de cómo hacer una armadura de los caballeros del Zodíaco y las hacen con espuma, con foamy, pero las hacen y brilla como el oro y se trasnochan, dejan de comer, como lo que estás diciendo, lo empecé como a engranar ahí. Duran días enteros, no duermen, son muy atentos a esos detalles que quede idéntico y hasta hay concursos de eso en donde participan, interpretan al personaje, pero tienen esa pasión y ese empuje que no tendrían en otras áreas. También entiendo que por fuera del mundo friki hay gente que te puede hablar horas y horas de la National Geographic. Sí. O de cualquier otro tema X, mecánica, aviación. Entonces uno sí, volviendo a la pregunta muy anterior que hiciste, sí hay un radar que se nos activa después del diagnóstico y en la calle también lo es. Puede ser que sí haya unos comportamientos físicos muy propios de la condición, a otros no se les nota tanto por ese nivel de camuflaje que manejan, pero cuando empiezan a hablar, ¡pum!, ahí se les activa el switch y quedan hablando horas. Gente que te habla en 4 idiomas, que tienen como ese hiperfoco con los idiomas. No todo el mundo, pero los que lo tienen, lo tienen. Hay muchos ejemplos, pero uno encuentra ciertos patrones muy específicos. Ok, yo sé que tú has sido una persona como muy activa digamos que en redes sociales, en buscar espacios, en compartir con otras personas que tienen la condición, con la neurodivergencia en general. Y quisiera pues preguntarte, pues tú qué ves, digamos que en este momento que falta en nuestra sociedad, ¿sí? Pues para brindar o para garantizar que todas las personas neurodivergentes o neurotípicas pues tengamos como unos espacios de verdad de inclusión, o sea, que podamos tener una calidad de vida, más allá de inclusión, es una calidad de vida. ¿Qué crees que falte para las personas neurodivergentes? La lista es larga. Claro, se ha hablado de legislaciones, sí, de esas leyes que se está proponiendo en el Congreso, darle también ese espacio a las personas neurodivergentes para que dialoguen ahí en ese justo lugar, y también fomentar un poco a través de las redes sociales esa evangelización que estamos buscando, entre comillas. No es que queramos decir que es que todos somos autistas o pobres de nosotros, no lo estamos buscando desde la victimización, pero sí desde la conciencia. De hecho, queremos que haya un empoderamiento también de las propias personas que ya están en la condición, que sí tenemos desafíos, pero que podemos manejarlos, poder dar herramientas. Ojalá aquí en Colombia hubiera entidades como las propias EPS donde fuera más fácil el acceso, o que les facilitaran, por ejemplo, las EPS para que los remitieran donde el doctor Andrés, para que les haga el diagnóstico sin que los recursos sean un impedimento, que haya como facilidades para que haya un diagnóstico. Eso les va a dar un alivio. Sí, es un proceso, les va a dar vueltas la cabeza, pero ya tienen un punto de partida y ya tienen una brújula y un mapa para poder guiarse.
en el mundo. Entonces, las personas que quieran crear contenidos, bienvenidos sean. Hay que crear una comunidad también, seguir expandiéndola, donde podamos compartir, desahogarnos, porque otra cosa que aprendí también, cuando nos encontramos varios neurodivergentes en reuniones sociales, de pronto no somos los mejores conversando, pero nos sentimos nosotros mismos. Podemos ser nosotros mismos por primera vez, se nos quitan las máscaras sociales, podemos, si queremos mover las manos como queremos, porque el steaming, a veces yo lo hago, pero socialmente prefiero estar así. Pero que podamos ser. Y a veces queremos pararnos, hacer fotosíntesis con el sol, correr como Naruto, dar datos al azar de física, química, lo que sea, pero ser nosotros mismos. Entonces, la lista es larga. Este creo que es el primer paso. Esperemos que siga esto por el mejor camino. Ok, tú mencionabas algo bien importante y bueno, y aquí uno viene un mea culpa, digamos, desde la parte de los servicios y de la oferta de profesionales y esto. Entonces, ya específicamente quiero preguntarte sobre esa oferta de servicios que hay en salud, bueno, en educación y en otras áreas para personas neurodivergentes. O sea, ¿qué experiencia tienes, qué has visto, qué has escuchado, qué te han dicho, sí, de esta oferta? Desde que estaba buscando el diagnóstico era complicado buscar la ayuda profesional en redes. O sea, sí se puede, pero en Colombia todavía hay muchas limitantes. Ya después del diagnóstico, por ejemplo, ya uno sabe que se puede, por ejemplo, buscar cierto tipo de incapacidades a través de la EPS para que se pueda contar a nivel laboral y otras cosas, pero eso ha sido muy difícil de manejar. Las EPS todavía están muy cerradas en el tema, sin contar el hecho que hasta para hacer una llamada para pedir una cita con ellos es imposible. Esas cosas todavía no hay esas garantías. Están manejando todavía literatura muy obsoleta, donde se conoce todavía como Asperger, creo. O sea, creo que entiendes En mejor el ese tema. CIE-10. El CIE-10 y ya están en el 11. Sí, ya hay un decreto de agosto del 2024 para implementarlo, supuestamente en agosto del 2025. Sí. Y ahí les adelanto el dato. Pero también salió un decreto donde prorrogan como la orden para aplicar el CIE-11. Recordemos que el CIE-11, y gracias ahí por a ayudarme a entrar en ese recordatorio. El CIE-10 es el documento referente de la OMS sobre la salud física y mental. En el sistema de salud colombiano, como el de muchos otros países, este sistema, digamos que este documento es el referente para el diagnóstico y para todo lo que es estadísticas, ¿sí? Entonces, cuando uno va al médico y tiene una laringitis, una gripa, pues el médico revisa los criterios y de alguna manera te da un código alfanumérico y con eso hay una orden médica, orden de medicamentos o una incapacidad. Lo mismo pasa para la salud mental. Entonces, dentro de en ese documento CIE-10, que digamos que ya es un documento, como tú dices, pues ya sus años, ahí aún se habla de una categoría de trastornos generalizados del desarrollo. Está autismo en la niñez, autismo atípico, síndrome de Rett, síndrome de Asperger y otros, ¿sí? Entonces, esa es la confusión que hay. En la versión CIE-11, eso pasa a llamarse trastornos del espectro autista. Digamos, se unifica, y hay como una codificación específica habla de unas características. Si tienes, digamos, además de la condición, una dificultad a nivel de lenguaje o a nivel intelectual, ¿sí? Entonces va describiendo, pero se unifica la condición. Igual pasa, eso fue en el 2013, del otro documento, el DSM-5. Ok, en el DSM, como veníamos hablando, que es el Manual de Diagnóstico de Salud Mental de la Asociación de Psiquiatría Americana, el referente de salud mental a nivel mundial. La Biblia. Sí. Digamos que ya tienen esa actualización desde el 2013. ¿Sí? Usualmente estos dos documentos en la salud mental usualmente digamos que son muy coherentes o muy consistentes. ¿Sí?
El CIE-10, pues me atrevería a decir lo que utiliza como referente el DSM-5, Ujú. ¿sí? O el CIE en general, pero no se le ha hecho la actualización y por eso es que se está hablando de aquí trastorno del espectro autista, ¿sí? Y síndrome de Asperger, pero no estamos hablando de dos condiciones diferentes, estamos hablando de una condición que en un manual lo llaman de una forma y en otro manual la llaman de otra forma. Eso ha Sí. generado lo que tú dices, esas dificultades, ¿no? Y una desinformación brutal que entre el mismo público. Entonces, como que hay mamás que dicen, no, pero es que mi hijo no es autista, mi hijo tiene Asperger. Y a veces es muy difícil explicarles como, no, pero no es lo mismo. Y hay que llegar hasta ese punto del DSM-5 y el CIE-10 y el CIE-11 y tal. Entonces sería muy bueno poder crear esos espacios y contenidos, ya sea en la red, propagarlo de alguna manera para que la gente pueda entender eso. Porque también es cierto que si puede a veces uno confundirse con tanta cosa, que hay un DSM-5, pero que antes era el 4 y que hay un CIE y que hay tantos términos, mira, el síndrome de red y no sé qué, que la gente no sabe que ahora todo se compacta en uno solo. Ahora, esto no descarta que cuando haya nuevas revisiones de esos textos, los términos cambien. Sí, claro, claro. Y de hecho, pues es la dinámica de usualmente estos manuales y lo que uno va aprendiendo, ¿no? Y recordemos que el autismo era muy relacionado a la categoría de la esquizofrenia, ¿no? Sí, Esquizofrenia autista era un término que se utilizaba para hablar de autismo en el pasado, ¿sí? sí. Entonces, claro, la idea es que sí vaya cambiando y bueno, creo que la comunidad está también haciendo fuerza para que se cambie el tema de trastorno, la Ujú. palabra trastorno, y se utilice otra más adecuada o se deje solamente espectro, ¿sí? Sí, hay Hay gente que hasta dice que los llamen SEA, condición del espectro condición, autista, y puede que el término vaya por ahí, porque empezó como lo que dices, esquizofrenia, y en estos días, de hecho, aprovechando esas herramientas que hay, por ejemplo, en eventos como SOFA, voy a dictar una conferencia ahí, la promoción autopagada, donde quiero concientizar a ese público geek y vamos a hablar un poco hasta de la propia historia del autismo. Y entonces me enteré también que la esquizofrenia, el que acuñó el término esquizofrenia también acuñó el término autismo. ¿no? Esquizofrenia, o sea, algunos niños con esquizofrenia resultaron que eran autistas y él dijo, bueno, es que son los mismos y no sé qué, y era un bololo y hace más de 100 años. Y hasta hace más de 500 años el mismo Martín Lutero conoció a un autista, pero pues pensó que era un exorcismo, que eso era del patas. Entonces, quiero crear ese espacio y tengo una charla ahí donde lo haré desde mi punto de vista como friki. Esperemos que después se puedan hacer charlas a nivel clínico, que puedas también decirnos desde tu punto de vista ya como un especialista cómo se puede manejar, qué herramientas, y es que además es un proceso interminable, esto puede durar toda una vida intentando explicarlo y concientizar un poco, pero insisto, creo que vamos por buen camino. Ok, bueno, allá estaremos también acompañándote Genial, en gracias. eso. Listo. Y en general, pues digamos que ya en cuestión de la actitud de los profesionales, ¿has tenido una mala experiencia? ¿Te han contado de, por ejemplo, de un profesional con una mala actitud, una mala, digamos que, disposición ante una persona neurodivergente que de pronto ataque, pues, digamos, a la persona o que la minimice o no sé? Creo que no me ha tocado personalmente, pero antes del diagnóstico sí pasaba pues por terapias de psicólogo, pues psicólogos de familia o cuando era niño no hubo problema, pero como adulto hubo una psicóloga de familia que pues era como esos memes de TikTok, como te trata la psicóloga de la EPS, donde toda la culpa es tuya, tú eres el que la embarró, tú eres el que esto, tú eres lo otro. Que estás deprimido, échale ganas y ya, y así esas cosas. Entonces sentías como el término muy gaslighting, como cualquier cosa que te decían, te invalidaban esa realidad que Ok, estás viendo y sin un diagnóstico propio, peor aún. Ahora ya entiendo, pues no todo era mi culpa, habrá problemas por lados de familia, pero por mi lado había una condición también de neurodivergencia, donde mi forma de reaccionar va a ser distinta a las de las demás personas. Y entonces, con o sin diagnóstico, pues sí hay profesionales que siento que les falta un poco más de esa ética, de conocerse a sí mismos tal vez, o de estudiar esas condiciones. La psicóloga de familia claramente no creo que tuviera idea sobre el autismo ok. o que lo hubiera señalado, que pronto hubiera dicho, bueno, es que creemos que este joven tiene rasgos neurodivergentes. Cero.
Sí, nos pasa realmente en el área de la salud, en el área, digamos, de académica también pasa, en académica a nivel de primaria, bachillerato, bueno, ya se está moviendo diferente, se han logrado avances, pero donde sí vemos que de pronto un poquito estamos como ausentes es en la universidad, lo hemos detectado, sí, en Claro. esos. Sí, como poder concientizar eso también en colegios, que haya charlas también en colegios y universidades miren, sus estudiantes. Si hay una estadística, y es medio obsoleta, que uno de cada 30 personas pueden estar dentro de la condición de Ujú. autismo. Y cada año ese número va aumentando de más autistas por... O sea, un salón de 30 personas de clase, al menos una va a estar dentro del espectro. Entonces sí es muy bueno que haya esas charlas en esos planteles educativos, incluso también en el trabajo, porque muchas personas por su nivel de camuflaje no lo van a aparecer, pero están dentro de la condición y eso les puede aliviar también un poco esos estreses laborales que se pueden generar. Y lo mismo en el colegio, y también para fomentar que esa aceptación y minimizar el bullying. Ok. O sea, hay muchos factores ahí que pueden ponerse en la mesa. Sí, digamos que ante eso, pues bueno, también se han hecho esfuerzos, hay universidades que están siendo como muy flexibles, abriendo las puertas, escuchando, llevando, digamos, proyectos interesantes a cabo. Con algunas hemos trabajado en algún momento. También las empresas vemos que ya empiezan a ser como mucho más proactivas en ese sentido, no solamente por descontar impuestos, sí que era como sí, sino que ya realmente están viendo a la persona neurodivergente como alguien muy importante dentro de la organización y que realmente aporta, o sea, la ven por sus capacidades y no solamente por descontar el impuesto de la renta o qué sé yo, me perdieron los contadores ahí. Sí. Entonces, eso se está viendo, pero sí, nos falta un poco eso. Bien, quería también contarte que, bueno, en la EPS, en nuestro sistema de salud para los niños, hay una cobertura, es decir, actualmente existen unos programas, unos paquetes dentro del sistema para los niños, pero para los adultos, ¿sí? ¿Te han ofrecido alguna vez, bueno, sí, es un programa especializado para algo o, bueno, algo así por el No, estilo? para nada. Porque también creo que se está manejando un poco como ese preconcepto que el autismo solo es en los niños. Es como que si cuando crecen ya se les quitó o se A les los curó, 18 lo que años sea. se Sí, fue. sí, 18 años, chao. Como si no necesitáramos ayuda y uno en la edad adulta tiene también sus crisis y a veces lo que pueden llamar crisis de la mediana edad puede ser algo relacionado con la propia condición. De hecho, cuando recibí ese diagnóstico tenía 41 y creo que tiene que ver mucho como con esa condición, esa crisis de mediana edad, donde, boom, claro, recibo el diagnóstico a la adultez, no lo tengo desde niño y entre tantas ideas invasivas, a veces sientes que, uy, mi vida es una mentira, siempre lo fue, ¿qué está pasando aquí? Entonces ese ayudo es particular. Bueno, Lorenzo, yo quiero preguntarte por algo que muchas personas, adultos sobre todo, me han consultado, y es por el famoso certificado de discapacidad. O sea, las implicaciones primero que tiene, o sea, o qué implica también a nivel burocrático las diligencias, o bueno, o tú lo sacaste, pensaste en sacarlo, ¿por qué? Bueno, qué sé yo. Muy buena pregunta porque lo he intentado, pero es que ni siquiera entran las llamadas a la EPS. Ok. Entonces, como que digamos que para que sea certificado, pues la EPS lo tiene que certificar, la certificación del certificado. O sea, el doctor Andrés me puede dar ese certificado, pero lo tiene que validar la La EPS. Ese es EPS, el correcto. punto. Entonces, el punto es que no están con las pilas puestas. Si ni siquiera entra la llamada, estábamos hablando detrás de cámaras que hay gente que desiste y es que ni siquiera puedo hacer el primer intento si no entran las llamadas. Hablando de discapacidad, incluso el mismo aeropuerto El Dorado se puso las pilas y nos dio estos carnets de habilidades, de incapacidades ocultas, como el autismo, el TEA. Hay más de 900 que están validadas por este carnet que empezó en Londres y pues te da beneficios en ciertos, por ahora en Colombia y en Bogotá en el aeropuerto El Dorado, pero en Europa
puedes ir a algunas tiendas, a estaciones de tren, a otros aeropuertos donde tienes... Algunas salas especializadas para desconectarse un poco. Uy, sí, salas libres de estímulos Ajá. sensoriales, te dan una preferencia a veces en ciertas filas, como para entrar a los rayos X o a lo que sea, y te dan un mejor trato. Pero del cielo a la tierra es loquísimo. Pero te sientes como más tranquilo y hay personas que a veces el síndrome del impostor me gana y dice, siento que no lo merezco, pero es que hay una condición ahí y hay ciertas características y ciertos rasgos que cuando se manejan bien me dan mucha más tranquilidad. Okay. No imagino otras personas con otros temas sensoriales más fuertes, imagínense. Entonces sí nos falta más, no solo con el carnet aquí en otros lugares, sino con las EPS. O sea, no solo en los aeropuertos que haya un privilegio, sino más bien una ayuda. Unas condiciones, unos apoyos, ¿no? Sí, O sea, entonces también pues si alguna EPS está viendo esto, esperemos que sí, guiño guiño, que pongámonos las pilas, que esto no es solo para fregarle la vida a la gente, esto le da más tranquilidad a las personas que trabajan y pues da más productividad a las empresas, si se puede ver así, una sociedad más justa. Bueno, recordemos un poco con respecto al certificado a propósito. Digamos que un profesional particular como yo doy un certificado sobre el proceso de diagnóstico y el resultado. Ese diagnóstico, ese certificado, tienes que ir a la EPS y ya te lo validan, o sea, te validan ese certificado del diagnóstico. Y una vez validado, tienes que dirigirte a la Secretaría de Salud a solicitar inscribirte, digamos, para que te den allá el certificado de discapacidad por esa condición. Eso es como parte del proceso que estás diciendo, pero sí, ha pasado mucho que en la EPS... Sí, que siendo el primer paso y no se pueda conseguir eso, luego ir a la Secretaría de Salud, luego buscar las esferas del dragón, luego luchar con un tigre, seguir a Indiana Jones en sus aventuras y ahí sí te dan el certificado. Exacto. Mucha burocracia. Lo otro es que muchos me dicen, oiga, venga, pero pues es que esto es discapacidad o no, o sea, como que se sienten con la palabra como que les da como que escozor, como que dudas, lo mismo que el diagnóstico tal vez, pero me preguntan, es que como identificar una persona con discapacidad, o sea, ahí cómo te fue, qué has escuchado, qué has hablado con otras personas. Claro, y en especial cuando el diagnóstico, como más o menos en mi caso, porque siento que, uy, sí me sé las tablas de multiplicar y me puedo mover en un bus, pero al mismo tiempo hay una parte de mi mente que está limitada a ciertas cosas, como lo que llamarían funciones ejecutivas. A mí me costó montar bicicleta, yo aprendí hasta los 30 años y aún no manejo carro. O sea, como que sí tomé las lecciones y tengo el pase, pero muchas cosas me impiden ciertas actividades normales, a veces ni siquiera para preguntar direcciones. Yo prefiero usar Google Maps mucho antes de envalentonarme y acercarme a alguien a preguntarle algo, que sí lo puedo hacer, pero me cuesta y algo ahí como que te frena. Algo que pasa en nuestras propias mentes que es claramente distinto. Ok, perfecto. Bien, también para complementar eso, recordemos que el autismo sí, hace parte de una de las discapacidades que están avaladas en nuestro sistema de salud y en el mundo. Hay discapacidad motora, hay discapacidad sensorial, hay discapacidad intelectual, hay discapacidad auditiva, visual, bueno, ¿sí? Pero una de ellas se llama discapacidad psicosocial y que usualmente está asociada a esquizofrenia, ansiedad, depresión y autismo. ¿Qué pasa en esa discapacidad psicosocial? Pues que afecta precisamente ese relacionamiento social con los demás y la ejecución de todas sus capacidades en contextos laborales, académicos, todo eso. Casi nada, ¿no? Sino que desgraciadamente no crees que la gente lo percibe como que, no, eso no es, no, o sea, eso no es tan importante. Cuando creo que es la base, ¿no? Claro, es que es la base, porque es el todo, es parte de ese sistema operativo nuestro, está ya en un código. Uno lo puede reentrenar y uno puede educarse y como te digo, como que entre comillas me armo de valor y voy y le pregunto a la señorita dónde queda tal dirección. Pero cuesta. Pues no es algo que sea como de la noche a la mañana y hay personas con la misma condición que les va a parecer aún más difícil porque
ya aprendimos que es un espectro, o sea, no es que todos seamos igualitos y cortados por la misma tijera o en un mismo molde. Hay personas más sociales, hay personas que no lo son tanto. Y como te digo, no tengo problemas con texturas ni sabores, otros sí, totalmente. Entonces es poder entenderlo, poder concientizarlo y que si bien es una discapacidad, también tiene sus ventajas, pero recalco, esos desafíos que la gente los pueda entender y que se puede vivir con eso total. Pero tenemos que estar todos como en esa misma sintonía de podernos entender y llegar a un común acuerdo. Ok, y además pues creo que es también importante para complementarte eso que estamos hablando, es entender que la discapacidad no es un concepto solamente orgánico del individuo. Es decir, yo puedo tener una condición, ¿sí? Que me limita en unas actividades, como tú decías, pero también la comunidad, ¿sí? Hace parte de ese concepto. Es decir, es un concepto biopsicosocial. O sea, no es un concepto solamente del individuo. ¿Sí me entiende lo importante de eso? O sea, una comunidad que no me permite participar y que no me da los apoyos hace una persona, ¿sí? Que tenga una condición discapacitada. ¿Sí? Sí, independientemente de su capacidad que tenga, porque puedes tener una condición y no tener digamos, dificultades para ejecutar ciertas tareas o para tener una calidad de vida o para, no sé, ejecutar, digamos, trabajar. Ese concepto es bien importante y a veces se confunde, o sea, que solamente una discapacidad es que yo tenga algo, perdónenme la expresión, o que me sobre algo, o que me falte algo, o que no me funcione algo, ¿sí? Entonces, ese concepto solamente como que es algo orgánico tuyo, no, es también de tu comunidad. O sea, eso es bien importante entender. Y claro, hay una influencia de la comunidad, tal cual. O sea, lo podemos ver literal en Oriente y Occidente. Y eso también moldea tu personalidad. Y yo aquí hablando con otra gente, en algunos encuentros con otra gente neurodivergente, nos pusimos a pensar sobre los japoneses, por ejemplo. Sí. Los japoneses puede que clínicamente no lo sean, pero culturalmente nos parecen autistas. Son muy rígidos en sus reglas, manejan, hay incluso un término japonés, el tatemae, para ponerse máscaras. Tú tienes una máscara en el trabajo, una máscara con la familia, una máscara contigo mismo, una máscara con la esposa. Tienen unos hiperfocos muy interesantes, como los japoneses pues inventaron el anime, entonces están los otakus, que son los desenfrenados. Otaku, de hecho, es un término un poquito despectivo porque es esa gente obsesionada con un tema. Entonces hay un hiperfoco, entonces puede que no tengan el diagnóstico oficial, pero culturalmente encontramos unos rasgos muy similares al autismo y nos parece curioso. Entonces, creo que la cultura también puede ayudar a moldear a la persona, también puede potenciar personas con la condición, o en el Japón, sin ser autistas, de que ya lo son, y les da también esos burnouts que se encierran años en sus apartaestudios y no salen y no se bañan y no botan la basura y se acumulan en montañas de bolsas de basura. Es muy similar al autismo, así no lo tengan, pero por eso es curioso cómo la cultura puede moldear a las personas. Claro, de hecho existen estudios que han demostrado esto que me estás diciendo precisamente, o sea, cómo la cultura influye. Yo a alguien le decía que alguna vez alguien me estaba presentando un informe de estudio, era algo así como que la diferencia en las habilidades sociales de las personas que tienen la condición, digamos, en países caribeños, digamos, climas cálidos, no sé qué, versus la de pronto el clima frío, la ciudad, todo eso. Sí. Y es muy importante ese contexto. Por eso, y creo que has tocado los temas en el punto, una persona, digamos, no la define una condición. Hay que entender su contexto, su familia, sus intereses, sus motivaciones, para hablar de verdad de un proceso. No una condición que la define. Y lo que tú decías, no todos son iguales, evidentemente. Sí, y claro, nosotros que aquí, como dices, somos más caribeños, bueno, no tanto Bogotá, pero en el Caribe, o incluso sí en Bogotá, pues somos más extrovertidos que un japonés, por ejemplo. Sí. Entonces, sí también es bueno, y que si la familia también tiene un poco conocimiento de estos términos y las condiciones y las neurodivergencias, pueden apoyar mejor a una persona con esa condición y le pueden potenciar y puede ser más extrovertida por esa propia repetición. Puede que no lo tengan su ADN, pero
Y ahí es donde conocemos a gente con autismo, pero que se desenvuelven muy bien en situaciones sociales, que de pronto se les agote más rápido la batería social por la condición, pero la saben recargar, se pueden mover muy bien. Y, y- y también como la calidad de vida, las condiciones, estar en un lugar donde podamos ser nosotros mismos y sin tantas trancas. Algo de ser latinos como que sí nos ayuda. Sí, sí, sí. Tiene sus ventajas Sí, también. tiene sus Sí, ventajas sí, sí, totalmente. claro. Bueno, entonces, nada, pues aquí nos quedaríamos horas hablando tal vez del tema y seguro que sí. Yo te quiero agradecer, Lorenzo, por este espacio, por compartir como esas ideas, todas esas emociones, todas esas vivencias que has tenido. Y pues por supuesto que nos invites a todo lo que haces, tus redes, todo eso que estás haciendo, esos proyectos, que nos menciones rápidamente, pues ahí como para finalizar, para que te podamos seguir. Los que no te seguimos, ¿sí? Vale la pena, o sea, tiene unos muy buenos contenidos, entonces cuéntanos. Uy, bueno, se vienen cositas. Bien, aquí tal vez se me conozca como Lorenzo, en las redes se me conoce como @el tío Waka, como el Ok. Waka Waka de Shakira, pero nada que ver, o tal vez sí, no lo sabemos. Ahí manejo contenidos también muy enfocados en la cultura geek, cultura pop, cultura friki, es un diario personal, ahora redescubriendo esta nueva faceta como autista, esta nueva vida. Los espero allí, en cualquier red la encuentran así, @el tío Waka. Como les decía, en Sofa, el Salón del Ocio y la Fantasía, estaré el lunes 13 de octubre haciendo una charla llamada Neurodivergente y Friki, el autismo adulto en el multiverso geek. Si bien vamos a hablar de autismo encaminado a la cultura geek, pues vamos a mostrarle a la gente todos esos conceptos, personas que tal vez lo sospechaban, personas que ni lo sabían, pero puede que alguna chispa se les active y algo les haga clic. Y esperemos que esto se repita para nuevas ideas, nuevos conceptos, que tal vez que la próxima vez nos veamos se cambie el término, ya no sea atea, de pronto será sea, será cualquier cosa que se nos ocurra o que el DSM-6 mande. ¿Quién quita? Es que ¿quién quita que mañana salga una nueva Ok, sí. versión o lo que sea? Sí, la idea es que el lenguaje también es muy importante para definirse uno, ¿no? O sea, entonces, Sí, y es constante, o sea, no tiene fin. O sea, no es que estemos definiéndonos aquí y ya mande y pa' pintura. Todos los años tenemos que seguir como cultivándonos, estudiando, concientizando. Creo que ya esto es un punto de no retorno. Esto va para forever and ever. Entonces, a los que nos sigan, a los que estén viendo esto, cualquier aporte, cualquier ayuda, bienvenidos. Sigamos creando comunidad. Como les decía, entre más personas nos reunamos, esas mismas personas nos vamos a sentir siendo nosotros mismos y nos puede enriquecer para seguir creciendo y seguir aportando y mejorando nuestra calidad de vida en el proceso. sí, es muy importante y vuelvo y resalto, creo que siempre lo hemos manifestado que a una persona, vuelvo y repito eso, a una persona no la define una condición, ¿sí? Por eso tampoco, pues cuando le vamos a dar apoyos, sí, y digamos que ayudar en su calidad de vida tampoco, pues solamente lo clínico, o sea, claro, lo clínico es importante, pero también es comunidad, es crear redes, es crear, tener, digamos, la posibilidad de ser y sobre todo, sí, como tú, me tomó una frase que tú decías, o sea, tener una manada, que esa frase me quedó sonando muchísimo, porque creo que ha sido bastante clara sobre lo que es esa, o sea, tener en dónde, porque muchas personas me dicen, Andrés, yo quiero socializar, me gustaría, sí, pero no tengo con quién, o sea, no tengo con quién salir un sábado, un viernes a tomar un café o algo así. Entonces, sea pues el espacio para que podamos ir construyendo esa comunidad y bueno, y tú que sé que eres muy activo en esto, pues ahí estamos también, ¿sí? A la orden, ¿sí? Muchísimas gracias, doctor Andrés, y a todos ustedes también, los televidentes o cibertelevidentes o, bueno, a todos los que estén viendo. La idea es que creemos este espacio seguro, la comunidad, la manada, donde estemos todos juntos. Ahí nos veremos. Gracias, hasta luego. Bye bye.